Bienvenido a la experiencia de Palabra y Poder en línea. Estamos muy felices de que hayas escogido adorar a Dios con nosotros. Tenemos altas expectativas de lo que Dios está haciendo con nuestra congregación en este tiempo. Y hoy disfrutaremos de una palabra poderosa para tu vida. Te invitamos a seguir nuestras páginas en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube para mantenerte conectado junto a nosotros todos los días. Este es el tiempo. Preparemos nuestros corazones para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Aparta este momento para Él. Dios lo merece. Juntos hacemos iglesia. Aquí comienza una nueva experiencia de Palabra y Poder en línea. Cadena es rota, has declarado libertad, el corazón herido testifica tu sanidad. Para el abandonado has construido un nuevo hogar, nadie es
puedes olvidar, tú viniste al mundo a alcanzar. Hacia todo el caído te inclinaste con amor. Fuiste tú el camino, abriste paso a tu corazón. Tu reino has establecido, tu nombre es la solución. Tuyo es el dominio, gloria sea al Rey vencedor. Nuestro Salvador, ha llegado la hora, de nuestra salvación. El Rey está aquí. Es tiempo de celebrar.
Jesucristo, oh, lo recibimos, te recibimos. Bienvenido a la experiencia de Palabra y Poder en línea. Estamos muy felices de que hayas escogido conectarte y adorar a Dios con nosotros. Experiencia en línea es nuestra nueva forma de hacer iglesia y nos alegramos en la oportunidad de llevar el mensaje de Dios a la iglesia local e incluso aún más allá de nuestras fronteras. Cada día estamos creando más formas para que puedas conectar con nuestra comunidad de Palabra y Poder. Puedes seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y mirarnos también en nuestro canal de YouTube. Si deseas ofrendar y bendecir la obra de Dios, puedes hacerlo digitalmente, escribiendo un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales y recibirás las instrucciones. También queremos que sepas que si en este momento necesitas oración por cualquier razón, puedes enviar tu petición por mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales e incluso aquí, en los comentarios de nuestra transmisión en directo. Tenemos un equipo de oración listo y esperando orar contigo. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Este es el tiempo de Dios. Dispongamos nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Aparte este momento para Él. Dios lo merece. Él tiene una palabra que puede cambiar tu vida. Iglesia, Palabra y Poder. Una iglesia para las familias de todas las naciones. Muy buenos días, amados y queridos hermanos. Qué alegría poder encontrarnos aquí en este culto online, disfrutar de la compañía de todos ustedes, sabiendo que nos están siguiendo, que están esperando una palabra del Señor para ser bendecidos, fortalecidos. Y muchos de nuestros amigos que nos siguen también esperando una respuesta para su vida. Han estado buscando a Dios. Mucha gente ha venido conociendo al Señor a través de estos cultos y esperamos que sigan siendo bendecidos. Desde acá, desde Curicó, para todo nuestro país y nuestra provincia, donde están nuestros queridos hermanos de los anexos también, queremos saludarles en este día domingo. Muy felices de poder contactarnos nuevamente y, por supuesto, decirles que el Señor siempre bendecirá sus vidas. Con alegría, entonces, participaremos esta mañana de la palabra del Señor. Estamos aquí desde una de las locaciones de nuestro templo y queremos compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero que vayamos, por favor, ahí al libro de Lucas, capítulo 18, versículo número 8. Vamos a iniciar una serie que tiene como propósito orientarnos hacia la importancia de la fe en acción. He denominado esta serie, tomado de pasajes de la Escritura, la fe que mueve montañas. La fe que mueve montañas. Vamos a ver varios temas relacionados con este tema general, que sería la serie. Y esta mañana quiero compartir con ustedes una dura batalla contra la incredulidad. Una dura batalla contra la incredulidad es la que debemos nosotros hacer para poder tener una fe en acción que es capaz de mover las montañas, los conflictos, los desafíos de la vida que Dios nos propone y que vamos a enfrentarnos continuamente en nuestra vida cristiana. Pero es tan hermoso saber, hermanos, que el Señor está con nosotros y Él, a través de su palabra, también nos enseña cómo entonces enfrentarnos a estas situaciones de la vida. Por eso debemos aprender a luchar contra la incredulidad.
quiero que oremos esta mañana ahí en el lugar donde usted esté, con su familia, en algún lugar de su casa. Algunos hermanos que trabajan también ahí en su lugar de trabajo están siguiendo el culto, así es que vamos a pedirle al Señor que pueda ayudarnos y pueda asistirnos esta mañana con su Espíritu Santo para ser bendecidos una vez más, como siempre la palabra de Dios nos bendice. Padre, gracias te damos esta mañana. Reconocemos tu bendición en nuestra vida todos los días y creemos que en este día, Señor, tú también tendrás una palabra para nuestro corazón, para nuestra vida y para todos los que necesitan encontrarse contigo, Señor, en una dimensión mayor, más alta y mucho más fuerte. Señor, consagramos este tiempo para ser ministrados por tu Espíritu y por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el versículo 7 y 8 del capítulo 18 del libro de Lucas. Ese pasaje, a partir del versículo número 1, tiene como título La parábola de la viuda y el juez injusto. Vamos a leer el versículo número 7, que dice de la siguiente manera: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Estos dos versículos, por supuesto, tienen un contexto, ¿no? Como antes lo enunciaba, el contexto de la parábola de este juez injusto, malvado, que no temía a Dios ni al hombre. Y está viniendo siempre continuamente esta viuda para que pudiera hacerle justicia de su adversario. Tanto insistir esta viuda que buscaba verdadera justicia, finalmente él decide oírla, escuchar lo que le pide. De ahí entonces se toma la Escritura para enseñarnos que si una persona como este juez injusto es capaz de hacer el bien a pesar de cualquier circunstancia que vaya en contra del mismo, cuánto más nuestro Señor hará justicia con nosotros, cuánto más el Señor nos responderá nuestro clamor. Quiero decirle, querido hermano, querido amigo, que el Señor siempre está atento a nuestro ruego, a nuestro clamor, está atento a nuestra oración, está presto a un corazón que necesita la gracia de Dios. Es por eso entonces que quiero compartir esto, pero quiero llamar su atención sobre la última frase, que es a manera de pregunta. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué? Vivimos, y ya hemos hablado muchísimo en todos los temas anteriores, acerca del contexto en que nosotros nos movemos como hijos de Dios en este siglo XXI. Una sociedad que hemos denominado la sociedad posmoderna, una sociedad francamente sin Dios. Esa es la verdad. Vivimos en una sociedad sin los conceptos más básicos que fueron muy importantes y un estandarte de lucha para las generaciones antiguas, que era la fe en Dios. Hoy vivimos en una sociedad, ya lo describimos bien en alguna de las series anteriores, una sociedad sin Dios. Y si no se tiene a Dios, no se tiene fe. Ahora, qué importante cómo proféticamente está relatando, aunque es una enseñanza para ese tiempo, también lo es para nosotros, relatando este pasaje de forma muy profunda y sobre todo la pregunta que nos hace: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Cuando venga el tiempo del fin, cuando el fin se aproxima, ¿hallará fe en la tierra? Eso nos habla entonces del avance de la incredulidad. Hoy el hombre trata de responderse todas las cosas y todas sus preguntas e inquietudes a través de la filosofía y a través de lo que las personas influyentes tratan de respondernos a nosotros. Pero en realidad nada de eso tiene sentido si el hombre no se encuentra con Dios, si el hombre no tiene una mirada distinta de las cosas de Dios. Es por eso, hermanos queridos, que esta mañana nosotros entendemos que si hay una batalla fuerte que librar es la batalla contra la incredulidad. La incredulidad, el libro de Santiago nos enseña que cuando pidamos debemos pedir con fe, no dudando nada. Ahora, la fe es un elemento vital, crucial en nuestra vida cristiana. No podemos alcanzar los propósitos de Dios. No podemos hacer real la presencia de Dios en nosotros, en nuestra vida, en nuestros quehaceres. No podemos hacer real la presencia de Dios en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, si en verdad no tenemos fe. La fe es el vínculo que nos apega a todas las cosas espirituales y sobre todo a nuestra relación con Dios. Es por eso, hermanos, la importancia de entender que nosotros como hijos de Dios a veces vamos a batallar con las dudas e inquietudes que a veces la sociedad intenta ponernos y desenfocarnos de nuestra fe. Pero la fe que actúa es la que siempre va a vencer. Y esa es la que vamos a mirar esta mañana a la luz de las Escrituras. Les invito entonces a observar las Escrituras y aprender cómo batallar contra la incredulidad. Yo le pregunto, querido hermano, querido amigo, esta mañana, ¿han venido dudas respecto de Dios alguna vez estando ya en una relación con Dios, en una fuerte comunión con Él, pero de pronto algunas voces que se levantan para acallar, ¿cierto?, la voz de Dios en nosotros, muchas veces nos ha enfrentado en una fuerte batalla? ¿Dónde se libra esta batalla? Primero, es la batalla en la mente. La incredulidad, de alguna forma, va a intentar ocupar todo nuestro pensamiento. Esa es la idea, ¿cierto?, de entender esta palabra. Tenemos que reconocer que en la mente se producen todas las batallas espirituales. Todas comienzan allí. Y la batalla tan fuerte como lo es la incredulidad, es decir, cuando vienen esos rasgos de duda en nuestra vida, en cosas tan sencillas como ¿me responderá el Señor en la situación que estoy viviendo? ¿Tiene planes para mí el Señor? ¿Por qué Dios usa y bendice a otros y a mí nunca me suceden cosas espirituales extraordinarias, ni he podido conocer grandes milagros en mi propia vida? Muchas veces las personas y los hermanos se van cuestionando su fe a través de el visualizar la actitud y la vida de otros hermanos, en donde vemos que ocurren cosas extraordinarias, pero que a nosotros muchas veces no nos ha ocurrido, o nos ha ocurrido en menor medida. Tenemos que entender que las batallas se van a producir allí en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Recuerde que hace algunas series atrás hablamos de la mente, de los pensamientos, de cómo ponerlos al servicio de Dios, más allá de lo que pensamos como seres humanos comunes y corrientes. Hay una palabra que ha venido a nuestro corazón y las Escrituras dicen que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo.
Cristo. Es decir, hemos sido renovados en nuestro espíritu y en nuestra mente. La mirada que tenemos de las cosas ahora son espirituales. Debemos entonces entender que cuando vengan esas luchas, debemos aprender a reconocerlas y darnos cuenta que muchas veces nos hacen ser creyentes tímidos, temerosos, sin arriesgarnos a las grandes proezas que podemos hacer en Dios. Muchas veces nosotros soñamos, desde que nos convertimos, en ponernos en las manos de Dios y que ocurran cosas maravillosas como le ocurren a otros hermanos, a los predicadores que Dios respalda con su espíritu, con su poder, con prodigios, milagros, señales, obras portentosas. Y nosotros todos quisiéramos llegar a ese nivel y a esa estatura. Pero después nos encontramos con nuestra propia realidad. Y nuestra propia realidad es que muchas veces el conflicto está allí en nuestra mente. Hemos tratado de luchar, pero no hemos hecho bien cómo enfrentarla. No nos hemos sabido sacudir de la duda e incredulidad que hay en el mundo. Hoy vivimos, y lo dije antes, un tiempo de mucha incredulidad, y se tiene fe en muchas otras cosas menos en Dios. Por lo tanto, eso también presiona nuestra vida. Pero yo quiero decirle, hermano querido, que si usted tiene conciencia que es un hijo de Dios, la promesa de la palabra es que Él hará justicia, que Él responderá nuestra oración, que Él responderá a nuestras necesidades, a nuestros desafíos y a todo lo que nosotros queramos hacer para honrar el nombre de Dios. El enemigo, mediante la influencia, que sería la incredulidad, pretende tomar el control de nuestra vida. Qué importante es el control de las cosas, ¿no? A todos nos gusta estar en control de las cosas. A los padres nos gusta estar en control de todo lo que nuestros hijos hacen, e incluso hasta lo que piensan, incluso hasta lo que están diseñando hacer en su mente. Nos gusta tener el control. Cuando trabajamos nos gusta tener el control y la hegemonía en nuestro trabajo. Ojalá que nosotros podamos tener influencia en los otros, porque nos gusta. El ser humano tiene esa tendencia y es lo primero entonces que tenemos que luchar. Cuando nosotros queremos tomar el control de las cosas, no nos va a resultar, porque el control debe ser entregado a Dios. Si está entregado al Señor, nada puede controlar nuestra vida. La incredulidad será desechada cuando estamos en las manos de Dios y cuando nuestra mente es santificada todos los días. Aprendí de un viejo pastor amigo, seguramente me va a mirar por ahí, que me decía: si hay algo que yo he aprendido en estos últimos años, en este último tiempo de mi vida, es que cada mañana oro por mi mente, por mi cuerpo, por todo lo que voy a realizar, entendiendo que nada puede entorpecer el propósito de Dios en mi vida, ni siquiera las enfermedades que pudiera enfrentar como persona común. Y siempre me llamó la atención y decía que él tocaba con sus manos su cabeza, su cuerpo, sus diferentes órganos y los santificaba delante del Señor. Me llamó mucho la atención esa experiencia y me gustó mucho porque entendí que era una declaración de fe en donde uno está haciendo algo importante. ¿Qué cosa? Está partiendo el día con la confianza suficiente en Dios, que cualquier cosa que nos suceda durante el día, Dios estará con nosotros y nuestros pensamientos estarán en control del Espíritu Santo. Hermanos, cuando nosotros queremos controlar nuestra vida, vamos a caer en la incredulidad. Porque muchas veces hay cosas que como seres humanos nos supera.
nos lleva por caminos que no quisiéramos, pero cuando dejamos que Dios controle nuestra vida, entonces sí podemos ser gente de fe. Entonces sí podemos ser como esta mujer que, aunque sabe cómo es ese juez, va e insiste tanto que finalmente encuentra la respuesta. Así también nosotros. El Señor conoce nuestras necesidades, el Señor conoce lo que anhelamos y Él es justo, Él es amoroso y va a responder porque es nuestro Padre. Si una persona injusta es capaz de hacer el bien, ¿cuánto más es Dios para hacer el bien por nosotros? Pero debemos luchar en nuestra mente para ser victoriosos y no dejar que nada tome el control en nuestros pensamientos. Debemos entonces aprender a fijar los pensamientos en Cristo Jesús. Su palabra nos dice que si hay algo digno de alabanza, si hay algo bueno, si hay virtud alguna, en esto debemos pensar, debemos desechar todo pensamiento que afecte nuestra fe. Aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, debemos aprender a declarar en oración la fortaleza y la victoria de Dios. Porque la maldad dominante en la sociedad querrá irrumpir sobre nuestra vida y sacarnos del foco del propósito de la voluntad de Dios y desanimar nuestra vida victoriosa a la cual aspiramos todos nosotros para ser verdadera gente de fe que será capaz de mover montañas, es decir, cosas difíciles, pero para Dios no hay nada imposible. Usted y yo no estamos solos en esta lucha, en esta batalla estamos con el Señor. Es por eso que esta palabra debe ser abrazada con fuerza y convertirnos en gente de fe. Muchas veces hablamos de fe, pero no tenemos fe. Por eso debemos fijar en nuestros pensamientos todo lo mejor y esperar que Dios pueda seguir obrando en nuestros corazones. Número 2. La duda impide el actuar de Dios. Ahora, este es un elemento vital de entendimiento. No es que Dios no pueda actuar. Simplemente es que Dios no quiere actuar cuando hay dudas. Porque se supone de parte nuestra vivir nuestra fe. El que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, cuando alguien se acerca a Dios, establece un vínculo con Dios, debe entender que entonces Dios es real, poderoso, fuerte, maravilloso. Es la única forma de relacionarnos con Dios a través de nuestra fe. Pero cuando la incredulidad toma control y dominio de las cosas, no va a actuar el Señor. Fíjese usted aquí en Mateo capítulo 13, versículo 58. Dice aquí el relato desde el versículo 53. Está relatando cuando Jesús va a Nazaret. Entra a la sinagoga de ellos y está predicando, y la gente empieza a preguntarse: ¿quién es este? ¿Por qué tienes tanta sabiduría? ¿Por qué habla de esta manera? En fin, están allí conversando. ¿De dónde tiene esa sabiduría y estos milagros? Y la pregunta muy fuerte: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaron de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué le parece este versículo?
relata profundamente lo que estamos conversando. No puede actuar Dios en medio de corazones incrédulos. No puede actuar Dios cuando viene incredulidad al corazón del hombre. No puede actuar Dios en un creyente que empieza a dudar de la gracia, del poder de Dios en su vida. Este relato nos enseña eso. Le pasa al Señor yendo a Nazaret. Para él, un lugar especial. La gente le conocía. Les llamó la atención que al paso de los años volviese entonces para enseñar en la sinagoga de ellos. Y encontraron que tenía muchísima sabiduría. Había cosas que no podían relacionar porque le menospreciaban de alguna manera. Porque ¿de dónde sale este? ¿No lo conocemos nosotros? Nombra a sus hermanos, sus hermanas, sus padres. Les parecía muy extraño la forma que había adquirido de hablar, de compartir la palabra y en la situación que se encontraba. ¿Por qué? No era estimado en su propia tierra. Lo termina diciendo el versículo. El versículo lo termina diciendo. Si usted se fija, dice: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Se fija usted que no fue estimado en ningún caso. No fue entonces reconocido para todos los que le rodeaban. Y de alguna manera eso trajo incredulidad. Había algo de desprecio y un sesgo de envidia, indudablemente. Ahora, esta falta de reconocimiento al Señor Jesucristo en Nazaret, en realidad era una falta de fe. Era gente incrédula, era gente que tenía una religión de obras estéticas, externa, que no había aprendido lo nuevo del mensaje del Señor Jesucristo y de las obras que afirmaban su deidad, de las obras poderosas y milagrosas que confirmaban que era el Hijo de Dios enviado por el Padre, encarnado con gracia y favor de parte de Dios para el hombre. Y entonces así están impidiendo que Dios pueda actuar. Llama la atención que dice ahí: no hizo allí muchos milagros. ¿Qué significa esto? Que el Señor no pudo operar por medio del Espíritu Santo el hacer milagros. ¿O fue porque la gente no tenía esa fe suficiente para que ocurrieran los milagros? ¿Le faltó fe al Señor para que no ocurrieran los milagros? En ninguna manera. Aquí lo enseña claramente que la causa de la falta de milagros, porque no hizo muchos milagros, era la incredulidad que no deja actuar el poder de Dios. Yo puedo orar mucho, puedo dedicarme grandes horas a la oración, pero si mi oración no es una oración de fe que será capaz de mover montañas difíciles, que será capaz de cambiar los tiempos, que será capaz de hacer obras maravillosas en nuestro medio, que es capaz de producir esos milagros que tanto necesita la sociedad de hoy. Esa gente que está perdida, sin Dios, sin esperanza, necesita de la gracia de Dios, pero a veces su propia incredulidad
le otorga muchísimo más conflictos aún el saber de la existencia de Dios, pero no saber cómo comunicarse con Dios a través de la fe. Es por eso que yo le invito, querido hermano, querido amigo que nos está siguiendo esta mañana. No podemos ser gente de fe y mover montañas si no nos damos cuenta entonces que la incredulidad va a impedir el actuar de Dios. Yo quiero que usted piense en este momento, querido hermano, ¿cuántas veces ha ido delante de Dios para orar por una situación específica de su vida o de su familia, pero no lo ha hecho con la fe suficiente y total, creyendo en la respuesta de Dios? Tomo la pausa para que todos pensemos. Hay momentos de flaquezas espirituales en donde nuestra fe o nuestra falta de fe impide que Dios actúe. Es por eso, hermanos, que debemos batallar. La fe es una batalla constante, desde la mañana cuando usted se levanta, desde el día cuando ya usted se dispone para el comienzo de sus actividades, de sus quehaceres. Es el momento propicio para abrazarse de Dios, para poner el corazón delante de Él y para saber que durante ese día usted y yo recibiremos la gracia de Dios y que nada ocurrirá si no está en el propósito de Dios. Y si algo difícil nos acontece, nuestra fe nos ayudará para mover aquellas situaciones, para enfrentarlas, para saltarlas, para vencerlas o para soportarlas hidalgamente con la fuerza de Dios, sabiendo que Él nos fortalece y que nada puede separarnos del amor de Dios. Nada puede separarnos, dijo el apóstol Pablo. Nada, ni las dificultades, ni las luchas, ni las situaciones de la vida, nada puede separar nuestra vida de Dios y lo que nos conecta con Dios, que es la fe. La fe de Dios producida en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que emana de las Escrituras. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír con fe por la palabra de Dios. Bueno, hemos visto ya que para ser victoriosos en la batalla contra la incredulidad, debemos vencerla primero en nuestra mente. También hablamos acerca de que la incredulidad impide el actuar de Dios. Número 3, necesitamos el profundo conocimiento de Dios. El apóstol Pablo expresó: yo sé en quién he creído, yo sé en quién he creído. Ahí en 2 Timoteo 1:12, en quién he puesto mi confianza. Se refiere a sí mismo, ¿cierto? Ha puesto el depósito delante de Dios. Su completa salvación será alcanzada, puesta en las manos de Dios. Yo sé en quién he creído. Por lo tanto, hermanos queridos, el conocimiento de Dios. Si había alguien y si hay alguien en las Escrituras que conoce a Dios, es el apóstol Pablo. Hay muchos hombres de fe importantes en la Biblia, desde el comienzo, ¿no? Como Abraham, llamado el padre de la fe. Pero también el apóstol Pablo tiene un tremendo conocimiento de Dios. Hay algo tan especial que ocurrió en la vida de Pablo desde su conversión. Esa transformación extraordinaria camino a Damasco, ese poder sobrenatural que viene sobre él. Note usted que era un hombre de letras, era un hombre importante, de mucho conocimiento, el mejor de la época. Pero Dios tenía que hacer algo espiritual tan profundo que entonces su dependencia no estuviese basada en sus propios conocimientos de la ley. Al contrario, Él lo dice en las Escrituras, en las cartas, ¿no? Él dice que ha dejado todo, lo ha perdido todo con tal de ganar a Jesucristo.
y todo su pasado lo tiene por basura. Significa entonces que esa vivencia espiritual le llevó al apóstol Pablo a conocer a Dios tan profundamente que fue seguida de la fe en su vida. Es impresionante la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo puso toda su vida al servicio de Dios. Si usted quiere aprender del apóstol Pablo, lea todas sus cartas. En cada una de ellas va a encontrar una faceta del apóstol. En cada una de ellas va a darse cuenta que es una carta abierta, mostrado a las iglesias y a las personas a quienes escribió, mostrando no solo su sabiduría personal, sino la sabiduría que viene de lo alto, pero también su fe. Su apostolado sufrió grandes embates y situaciones difíciles. Él los enumera todos. Cuenta cuál fue su experiencia de conocer a Dios y lo que ha tenido que pagar por causa de servir al Señor, las adversidades que tuvo que enfrentar para llevar a cabo su ministerio. Se las cuenta en su última carta a su hijo espiritual Timoteo. Le cuenta todo lo que ha sufrido por causa del ministerio, pero se siente tan bendecido de saber que lo ha hecho para Dios. Por eso está diciendo en 2 de Timoteo: yo sé en quién he creído. Eso requiere de convicción y de certeza de quién es Dios. ¿Puede usted responderse esa pregunta? Si alguien le preguntara a usted esta mañana, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Tendríamos la capacidad de poder, en pocas palabras, exponer lo que Dios es para nosotros? ¿Vendrá la convicción a nuestro corazón y a nuestro espíritu, la realidad de la vivencia de fe que tenemos con Dios? Dios lo es todo, podría alguien decir. Pero Dios es más que todo. Dios es nuestra vida. Dios es lo que nosotros aspiramos con mayor profundidad. No hay nada más alto a que aspirar, es mantener una profunda relación con Dios. Eso requiere, como dije antes, la convicción de quién es Dios. Requiere de la certeza de quién es Dios. ¿Usted tiene convicción de quién es Dios? ¿Tiene la certeza absoluta en su vida como testimonio de vida del actuar de Dios en su corazón? Su testimonio de vida reconoce a Dios por sobre todas las cosas, que ha tenido resultados y éxitos en la vida, los que han sido exitosos, solo porque Dios vino a tomar control de su vida. Los que han tenido vidas difíciles y han atravesado circunstancias caóticas en su vida, pueden decir: el Señor lo conozco tan profundamente que ninguna de estas cosas me han alejado de Dios, porque mi vida está fundada en el conocimiento de Dios, en mi fe puesta en un Dios verdadero. Preguntémonos en esta mañana: ¿de qué tamaño es nuestra fe? ¿En quién hemos creído? ¿Son las situaciones más grandes que Dios? Porque así pareciera ser a veces, ¿no? En nuestra falta de conocimiento de Dios hay cosas que nos abruman. Una de estas noches yo estaba pensando en que los años van avanzando rápido y uno nunca deja o no deja tiempo para pensar en que nos queda menos años que los que ya vivimos, indudablemente. Y uno trata de imaginarse el futuro cercano, para los que ya somos mayores, el futuro cercano, y pareciera ser que va tan rápido todo. Nos asusta, nos da miedo. ¿Qué se produce cuando yo pienso en el fin de mi vida terrenal? ¿Qué pienso cuando veo que la sociedad y el mundo va
a un lugar terrible, dificultoso como el que estamos viviendo? ¿Qué será de nuestra vida? Es ahí donde emerge la convicción de saber que el Señor está en nosotros. Él es nuestra fortaleza de vida, nuestra fuerza, nuestra gracia. Por eso debemos conocerle. Siempre la falta de fe viene precedida de un escaso conocimiento de Dios. El Señor le dice a Israel en el libro de Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento de Dios. Y como le faltó el conocimiento de Dios, perdió la fe y perdió el testimonio que debía de dar como pueblo de Dios. Y se dio a las prácticas de bajezas morales, espirituales y de todo sentido en que la nación estaba viviendo en el tiempo del profeta Oseas. Mi pueblo fue destruido, imagínense, porque le faltó el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios nos abre la puerta para conocer el actuar de Dios en nuestra vida. Aprendí de mi esposa en los momentos más difíciles que hemos enfrentado en los últimos años de enfermedad de ella, en momentos íntimos que a lo mejor nadie va a poder saberlos alguna vez, porque los guardamos dentro de nuestro corazón y los vivimos juntos. Momentos muy difíciles, hablando desde el punto de vista de la salud física. Pero a mí me impresiona la paz que ella tenía. Decía: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Yo pensaba y daba vueltas ese versículo que conocemos, y yo me preguntaba a mí mismo en ese momento: ¿tengo la capacidad yo de declarar esa verdad? Pero fue inspirador para mí, fue un tiempo glorioso, porque aprendí a ver a Dios en otra faceta que no le conocía. Conocí a Dios que estaba con nosotros las 24 horas del día, en cada segundo. Dependíamos absolutamente de Dios, no dependíamos de nadie más que de Dios. Todo lo contrario, nuestra esperanza estaba en Dios. Nos bendecía mucha gente, oraba por nosotros mucha gente, y eso trajo mucha bendición a nuestra vida, porque aprendimos a conocer a Dios desde otra faceta de la vida, de las dificultades más difíciles que un hombre y una mujer pueden enfrentar. Cuando viene la enfermedad y la amenaza de todos los conflictos que ello trae, pero ahí el Señor siempre, pero siempre estuvo con nosotros. Tenemos que aspirar, hermanos amados, a una fe que es capaz de vencer las montañas más altas que enfrentamos en la vida. Tenemos que aprender a conocer a Dios en esas cosas pequeñas, casi invisibles para los otros, pero que para nosotros son importantes y que nos han hecho conocer a Dios más profundamente. Tenemos que tener una fe, la fe que nos predicaron nuestros padres espirituales, que nos llevaban y nos levantaban a una colina alta para mirar a Dios desde otra esfera de la vida. Yo me convertí a los 17 años. Me impresionaba la predicación de algunos predicadores que me elevaban hacia lo más alto. Y yo decía, estoy conociendo a Dios de una forma más profunda. Desde niño había sido formado, conocía la palabra en muchos casos. Pero mi fe en esos años comenzó a crecer de tal manera que yo decía: qué importante es la fe que nos sostiene, la fe que nos guarda, la fe que nos impulsa, que está a favor nuestro, porque Dios nos ama tanto. Así que yo le invito, hermano, en esta serie, vamos a mover montañas, vamos a mover montañas. Si yo escribiese un libro, indudablemente escribiría un libro que tenga un título parecido: ¿Cómo mover las montañas para un ser humano común y corriente? ¿Cómo mover las montañas?
las montañas que son difíciles de mover, son difíciles de escalar. Pero es Dios que nos da la fuerza, la gracia, el poder. La ayuda viene de lo alto. Es por eso, hermanos, que usted en esta serie empápese de la gracia de Dios. Deje que el Espíritu Santo venga sobre su corazón y sobre su vida. Cómo me gustaría estar en la reunión ahí para poder ministrar cara a cara cerca de ustedes y poder inyectarles esa pasión por Dios, ese amor que tengo delante de Dios, para poder hacer de nuestra iglesia una iglesia de fe, una iglesia que no le teme a nada, una iglesia que es capaz de ir hacia arriba siempre, no importando las circunstancias que vivamos, porque la iglesia siempre será victoriosa porque ha sido edificada y nadie podrá destruirla porque el Señor la edificó. Querido hermano, ¿usted dónde está esta mañana? Revise su corazón a la luz de esta palabra y a la luz de la serie que hemos comenzado hoy. Seguramente vienen a su mente momentos tan extraordinarios. Ayer o antes de ayer escuché un audio de la madre de una pequeñita por la que hemos estado orando tanto tiempo. Su nombre es Rafaela. Esta pequeña nació con muchas complicaciones físicas, sin ninguna posibilidad de vivir. Los médicos le dijeron que más de 2 horas después de haber nacido no iba a durar. Han pasado los meses y los meses. Fue estremecedor escuchar ese audio con la emoción de su madre, pero con la fe de que Dios la ha sostenido, que sin ningún diagnóstico positivo, ni siquiera el poder verla algunas horas, sino que iba a morir prontamente después de haber nacido. Y ella es una campeona, es una triunfadora. Y hoy el Señor ha sorprendido no solo a sus padres, sino a los médicos. Están extrañados de lo que está pasando con ella. Están extrañados de lo que Dios ha hecho hasta aquí en que ha sido el propósito de Dios mostrarnos la fe a través de una niña pequeña que es capaz de sortear todas las dificultades físicas de su cuerpo y entender, cierto, que su madre, una madre de fe, y su padre, un padre de fe, la pusieron delante de Dios. Es emocionante. Algunos hermanos ya tuvieron o van a tener la posibilidad de oír ese audio porque se los he enviado. Así que, hermanos amados, ¿cómo no hablar de fe cuando uno escucha testimonios como ese? Cuando uno se da cuenta que la gracia de Dios va más allá de nuestros pensamientos. La gracia de Dios tiene que ver con el amor que Dios nos tiene. Y si usted está allí en casa en esta hora, yo le voy a pedir que cierre sus ojos un momento, hermano, en comunión los unos con los otros. En comunión usted y yo en esta mañana. Podamos unirnos en un clamor para decir: queremos ser gente de fe, queremos ser una iglesia de fe, Señor. Queremos creerte más allá de nuestras propias realidades humanas, que muchas veces quieren estancarnos, pero queremos levantarnos con la bendición de Dios esta mañana. Señor, rompe ataduras en esta mañana, rompe fracasos, Señor, saca a la iglesia a una nueva realidad espiritual. Que lo que estamos viviendo sea un retiro espiritual para prepararnos para lo que está por venir, porque la iglesia será usada con poder y necesitamos que el pueblo de Dios sea confrontado a esta verdad. Señor, te pedimos perdón por nuestra incredulidad y queremos dejarla de lado y comenzar a creer en lo que tú haces hoy. Señor, tú eres el Dios que hace y siempre hace lo que conocemos, pero la palabra también dice que harás cosas nuevas en este tiempo y oramos por esas cosas nuevas para que vengan a impactar nuestro corazón y nuestra vida. Tú eres el Dios de los milagros.
pero eres también el Dios de lo imposible, aquellas cosas que no podemos calcular nosotros. Padre, bendice la iglesia esta mañana de manera sobrenatural, que venga un remanso de alegría, de gozo, de paz al corazón, y podamos decir como el apóstol Pablo: yo sé en quién he creído. Señor, gracias esta mañana, te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Hermano querido, trabaje esta semana, hágalo con fuerza, decídase a ser una persona de fe. A eso lo llamó el Señor. La iglesia debe ser conocida por su fe. Si hay alguna persona que está escuchándonos, viéndonos, mirándonos, compartiendo la publicación más tarde quizás, yo le invito, si no ha conocido a Cristo, dígale: Señor, me doy cuenta de mi falta de fe. Mi fe natural no me alcanza para conocerte. Señor, te pido perdón por mis pecados. Quiero recibirte como Señor y Salvador. Quiero establecer contigo un vínculo distinto. Te acepto, te recibo, te pido perdón. Y porque sé que quieres hacerme tu hijo, Señor, abro todas las puertas de mi corazón para que tú me tomes y me lleves al conocimiento de la verdad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, usted que es nuevo, que está comenzando, que comenzó el domingo pasado o el domingo anterior, o ha empezado los meses anteriores también a este día, le digo: siga adelante. Y los que hoy ingresan para conocer a Cristo, reciban la mano de Dios sobre su vida y sepan que nunca Dios les abandonará, ni aun que enfrente las pruebas más difíciles, en donde a veces se preguntará: ¿dónde está Dios? Allí está Dios, para sostenerlo, para bendecirlo y para ayudarlo. Querido hermano, tengan una hermosa semana. Sigan nuestras actividades, los hermanos de la congregación. Vamos adelante y tengamos una semana de desafíos de fe, en donde seguiremos orando, buscando a Dios para las respuestas que anhelamos tener, como la del testimonio que acabo de contarles en un momento atrás. Que el Señor les bendiga mucho. Un fuerte abrazo a la distancia y muchas bendiciones. Que el Señor les guarde. Estamos más conectados que nunca. Sin importar la distancia, juntos somos iglesia. Gracias por compartir junto a nosotros una nueva experiencia en línea. Siempre serás bienvenido tal y como eres. El Salmo 57 dice: Él mandará ayuda del cielo para rescatarme. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Entonces, podemos descansar en Dios. Trae tus cargas delante de su cruz. De seguro, Él tendrá la respuesta. Si hoy hiciste la oración de fe y recibiste a Dios en tu corazón, nos encantaría conocerte y orar por ti. Dios no te está pidiendo que hagas una promesa que no puedas cumplir, solo pide que creas en una promesa que solo Él puede cumplir en tu vida. Te invitamos a seguir nuestras páginas en Facebook, Instagram y puedes también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Iglesia Palabra y Poder, una iglesia para las familias de todas las naciones.